Bueno, como les contaba, en la clase de hoy hace referencia a pruebas de hipótesis. La clase pasada ustedes estuvieron viendo intervalos de confianza. Entonces vamos a ver la diferencia entre un intervalo de confianza y una prueba de hipótesis. Pero antes vamos a repasar algunas distribuciones de probabilidad que estuvieron usando en la clase pasada y vamos a ampliar con alguna que tenemos que agregar en esta clase. La distribución más importante en probabilidad y en estadística es la distribución normal. La distribución normal ustedes la vienen trabajando ya desde la primera parte de la materia. Repasemos qué características tiene. La distribución normal, como les decía, es una de las más importantes, dado que es un modelo teórico que se presenta con extraordinaria frecuencia como función de densidad de probabilidad de las variables aleatorias continuas que se estudian en todas las ciencias, en particular en las ingenierías. Es una variable aleatoria continua, definida para todos los números reales y tiene distribución normal si su función de densidad de probabilidad es la que está detallada ahí abajo. 1 sobre la raíz de 2pi por sigma por e a la menos 1 medio x menos mu sobre sigma al cuadrado. Ustedes ya han trabajado con la distribución normal, como les decía, para el primer parcial. ¿Qué características tiene esta distribución normal? Si hacemos referencia a las características matemáticas, mu y sigma son los parámetros de la función, es decir, mu y sigma definen a la distribución normal. La función de normal alcanza un máximo relativo para x igual a mu. La función de distribución normal tiene dos puntos de inflexión. Uno es x más mu y el otro, uno es mu más sigma y el otro es mu menos sigma. La función de densidad normal es simétrica con respecto al punto de la máxima ordenada, lo que significa que si nosotros pudiéramos doblar la distribución normal por un eje que pasara paralelo al eje de las ordenadas por el valor de mu, ambas ramas de la distribución normal coincidirían. El eje de las abscisas es una asíntota horizontal a la curva. Con respecto a las características estadísticas, por ser función de densidad de probabilidad, cumple con la condición de no negatividad y la condición de cierre. ¿Qué era la condición de no negatividad? Todos los valores de probabilidad son números positivos. Si lo miramos como una función, toda la función queda sobre el cuadrante positivo, es decir, no hay valores de probabilidad negativos. La condición de cierre indica que toda el área bajo la curva vale 1. Los números mu y sigma son los parámetros estadísticos de la distribución, como dijimos anteriormente. La esperanza de la variable es mu, la varianza de la variable es sigma cuadrado. El área acumulada hasta mu es 0,5, por lo tanto, la mediana también está en el valor de mu. Bueno, los que han venido un poquito más retrasados, no hay problema, recién estamos arrancando. El máximo se encuentra, como lo dijimos anteriormente, para el valor de x igual a mu. Por lo tanto, el modo también coincide con el valor de mu. Por lo tanto, media, mediana y modo coinciden en el mismo valor de abscisa. Otra distribución con la que ustedes estuvieron trabajando en la clase pasada es la distribución T de Student. Primero vamos a ver la chi cuadrado. Hoy ando media con el calor. Vamos a ver la distribución chi cuadrado. La chi cuadrado se genera como suma de cuadrados de variables aleatorias normales. Es decir, que si yo sumo variables aleatorias normales, tengo una chi cuadrado.
La variable aleatoria i, que es la suma de esas variables cada una al cuadrado, son todas variables normales con media 0 y varianza 1. Entonces, esa variable i tiene una distribución chi cuadrado con n grados de libertad. Fíjense que n es igual a la cantidad de sumandos que yo tengo de variables aleatorias normales al cuadrado. Fíjense que la forma de la chi cuadrado varía de acuerdo a los grados de libertad. La que nosotros utilizamos es la forma para k mayor o igual que 5. Fíjense cómo esa forma de la función va variando completamente. Ahora sí, la clase pasada ustedes estuvieron trabajando también con la t de student, con la chi cuadrado también, pero con la t de student. La distribución t de student fue desarrollada a principios del siglo XX por un señor que se llamaba Gosset, que trabajaba en una cervecería como si fuera la Quilmes. Como esa cervecería no permitía que los empleados publicaran con su nombre las investigaciones, este señor Gosset empezó a firmar como un estudiante. Entonces quedó la distribución del estudiante. Esta variable se genera como el cociente entre una variable aleatoria normal dividido la raíz cuadrada de una chi cuadrado con n grados de libertad sobre los grados de libertad. Tiene una forma similar a la de la normal, la media es 0, la varianza es 1 y se utiliza para el caso de muestras chicas. Nosotros vamos a hablar de una muestra chica cuando tenemos menos de 30 valores. Entonces, si no conocemos la varianza poblacional y nuestra muestra es chica, es decir, de menos de 30 valores, se recomienda el uso de la t de student en lugar de la normal. Habrán visto todos los estadígrafos que se describieron la clase pasada. La nueva distribución que no utilizaron la clase pasada es la f de Snedeker. La f de Snedeker es el cociente de dos chi cuadrados, chi cuadrado 1 y chi cuadrado 2, que se divide cada una por sus grados de libertad. Se genera entonces esta nueva variable que es una f de Snedeker que tiene B1 grados de libertad para el numerador y B2 grados de libertad para el denominador. Para poder buscar los valores de esta distribución hacen falta, además del valor de área, esos dos valores, los grados de libertad del numerador, los grados de libertad del denominador. Es también una distribución asimétrica que no toma valores negativos. Como ustedes van viendo, la forma de la distribución varía de acuerdo a los grados de libertad. ¿Cuándo se utiliza la f de Snedeker? La f de Snedeker se utiliza cuando comparamos varianzas. Lo vamos a ver hoy cuando comparemos dos varianzas y lo van a ver la semana que viene cuando hagamos un método, un procedimiento que se llama análisis de la varianza, donde se comparan varias varianzas. Bueno, repasemos un poquito que vieron la clase pasada. Ustedes tienen una población. De esa población se elige un subconjunto convenientemente elegido. Ese procedimiento se llama muestreo. Ustedes vieron la clase pasada distintas formas de elegir una muestra que sea aleatoria, es decir, convenientemente elegida. El proceso de seleccionar un subconjunto de la población y constituir la muestra se llama muestreo. Los resultados que se obtienen a partir de la muestra y que se infieren para toda la población con una determinada probabilidad es lo que se llama inferencia. Es decir, un universo nos genera una población, de esa población se toma una muestra y a partir del procedimiento que es la inferencia estadística se suponen determinados valores para toda la población con una determinada probabilidad.
Fíjense, tenemos la población. Si consideramos la función de densidad, es una función de densidad teórica. Por ejemplo, acá está representada la normal. Si hablamos de una muestra, hacemos una graficación empírica a través de un histograma de frecuencias. Hay un software que vamos a estar trabajando hoy, que es el Minitab, que si le pedimos que nos haga un histograma, también le podemos pedir que haga el ajuste con la normal. Es decir, nos grafica todo el histograma y nos grafica sobre ese histograma la distribución normal. Entonces podemos comparar nuestra distribución empírica con la distribución teórica. Bueno, en síntesis, vamos a ver qué intervalos de confianza ustedes estuvieron viendo en la clase pasada. Vieron 4 casos distintos. Si el parámetro a estimar es la media poblacional con varianza poblacional conocida, el estadígrafo que utilizaron es la media menos mu sobre sigma sobre raíz de n. Este estadígrafo tiene una distribución normal y si estamos armando un intervalo de confianza para la media en esas condiciones, va a ser un intervalo bilateral al cual a la media muestral le sumamos y le restamos el valor de Z0 por sigma sobre raíz de n. Si el parámetro que queremos estimar es la media poblacional con varianza poblacional desconocida y la muestra es chica, de menos de 30 valores, el estadígrafo que vamos a utilizar es la media muestral menos la media poblacional sobre el desvío muestral sobre la raíz de n. Ese estadígrafo tiene una distribución T de Student con n-1 grados de libertad. Para construir el intervalo de confianza es similar al que hicimos anteriormente. Es la media muestral más menos el valor de la T por S sobre raíz de n. Si lo que queremos estimar es la proporción poblacional, el estadígrafo es la proporción en la muestra, que se denota P rayita, menos pi, que es la proporción en la población, sobre la raíz cuadrada de pi por 1 menos pi sobre n. Ese estadígrafo tiene una distribución normal y el intervalo de confianza se construye a través de la proporción muestral más menos el valor de z por la raíz cuadrada de la proporción muestral por 1 menos la proporción muestral sobre n. También lo podríamos indicar como con Q rayita. Y por último, si lo que queremos estimar es la varianza poblacional, el estadígrafo es n-1 por s cuadrado sobre sigma cuadrado. La distribución en este caso es una chi cuadrado con n-1 grado de libertad. Como la chi cuadrado es una distribución asimétrica, hay que buscar los dos valores de abscisa que están representados en el intervalo de confianza con los valores A y B. Entonces, ¿cómo armaríamos el intervalo de confianza? n-1 por s cuadrado sobre b menor o igual que sigma cuadrado menor o igual que n-1 por s cuadrado sobre a. Si queremos, por ejemplo, armar un intervalo de confianza, pero para el desvío poblacional, sacamos la raíz cuadrada positiva en ambos extremos del intervalo de confianza. ¿Alguna duda hasta acá? Todo esto es un repaso de lo que estuvieron viendo en la clase pasada. ¿Vamos bien? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, qué suerte. Bueno, entonces arrancamos con pruebas de hipótesis. ¿Qué es una prueba de hipótesis? Una prueba de hipótesis es un procedimiento estadístico, es decir, es un procedimiento con pasos que yo voy a tener que ir cumpliendo. Para aceptar o rechazar una hipótesis formulada con respecto a algún parámetro de la población.
Acuérdense que los parámetros en general los denotamos con letras griegas. Cuando hacemos referencia a medidas en la muestra, utilizamos letras comunes. Las hipótesis siempre se generan con respecto a parámetros, no con respecto a valores muestrales. Bueno, entonces, ¿qué es una hipótesis estadística? Entonces, tomemos un ejemplo. Se ha instalado una máquina nueva en la línea de montaje y se ha ajustado para que el tiempo medio que dure su operación sea de 3 minutos. Quiere decir que la máquina funciona bien si funciona en la operación es en 3 minutos. Para controlar su correcto funcionamiento, se toma una muestra de 25 operaciones, obteniéndose un tiempo medio de 3,2 minutos. Entonces, ¿qué es lo que observo? Que aparentemente la media muestral me está dando un poco más alto de lo que me recomienda las normas de calidad. El tema es si es significativo o no esa diferencia que yo encuentro. Bueno, se sabe de experiencias anteriores que el desvío estándar es de 0,4 minutos. Les pregunto, ¿ese desvío estándar es poblacional o es de esta muestra de 25 operaciones? Es el poblacional. Es el poblacional, porque no es algo que yo sé previamente, no es que lo tomé en esta muestra y lo calculé. Entonces es poblacional. Admitiendo que los tiempos se distribuyen normalmente, verificar con un nivel de significación del 5% si la máquina requiere un nuevo ajuste. Entonces, ¿cuáles podrían ser hipótesis estadísticas para este problema? Que la media vale 3, la tienen ahí a la izquierda, que la media vale 3, que la media es distinta de 3, que la media es mayor que 3 o que la media es menor que 3. No hay otra alternativa. Se llama hipótesis estadística a cualquier afirmación o aseveración que se formula acerca de cualquier característica poblacional. Por ejemplo, puede ser el valor numérico de un parámetro, puede ser la forma de una población, etc. Al realizar una prueba de hipótesis, tenemos que construir lo que se llama la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Siempre en una prueba de hipótesis tenemos que tener escritas las hipótesis nula y alternativa. La hipótesis nula es aquella hipótesis que establece que la diferencia entre el verdadero valor del parámetro θ y el valor que se postula θ0 es 0. La hipótesis nula siempre contiene el igual. Puede ser igual solo, mayor igual o menor igual, pero siempre contiene el igual. La hipótesis alternativa es aquella hipótesis que debería cumplirse si la hipótesis nula no es cierta. Es decir, si yo rechazo la hipótesis nula, automáticamente estoy asumiendo la hipótesis alternativa. Para eso, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa tienen que ser mutuamente excluyentes. Pero además de formular las hipótesis, yo puedo cometer dos tipos de errores. Al realizar una prueba de hipótesis, se pueden cometer dos tipos de errores. El error de tipo 1 consiste en rechazar la hipótesis nula cuando es cierta. La probabilidad de cometer un error de tipo 1 se llama nivel de significación de la prueba y se denota alfa. Ese valor de alfa, es decir, el nivel de significación de la prueba, siempre es dato. Como es un error, siempre se fija en un valor inferior a 0,10. El que es estándar, que viene en general por default en los softwares, es el 5%. Quiere decir que si a mí no me dan el nivel de significación, yo lo tengo que fijar porque si no, no puedo realizar la prueba de hipótesis.
El segundo tipo de error es el error de tipo 2, que consiste en aceptar la hipótesis nula cuando es falsa. La probabilidad de cometer un error de tipo 2 se denota beta. La probabilidad de no cometer un error de tipo 2 se llama potencia de la prueba. De la misma manera que el valor de alfa, es decir, el nivel de significación, es dato, el valor de beta hay que calcularlo. Se calcula variando distintos valores para la hipótesis alternativa. Bueno, una vez que tenemos las hipótesis nula y alternativa, que tenemos el nivel de significación, tenemos que delimitar lo que se llama zona de aceptación de la hipótesis nula y región crítica o región de rechazo. Entonces, nuestro problema era, se ha instalado una máquina en la línea de montaje, se ajustó para el que tiempo medio fuera 3, para controlar si funcionaba bien o no, la hicimos correr 25 veces. Se obtuvo un tiempo medio de 3,2. Se sabe de experiencias anteriores que el desvío estándar que ustedes me contaron que es poblacional es 0,4. Y admitir que la variable tiempo se distribuye normalmente y tenemos que verificar con un nivel de significación del 5% si la máquina requiere un nuevo ajuste. Entonces pensamos los que son los cursos de acción. ¿Qué es un curso de acción? Es la decisión técnica que yo voy a tener que estar haciendo, es decir, si voy a parar la máquina, si la voy a seguir dejando andando. Es decir, los cursos de acciones, ¿cuál es la acción derivada de la decisión estadística que yo tome? Entonces, los posibles cursos de acción para este problema son, si la media vale 3, quiere decir que la máquina funciona bien, está funcionando correctamente, la dejo que siga funcionando. Si es mayor que 3, la tengo que ajustar. Y si es menor que 3, también la tengo que ajustar. Fíjense que los dos últimos cursos de acción me llevan a la misma decisión técnica. Tengo que parar la máquina y tengo que ajustarla. Esas dos desigualdades las podría traducir en una sola, que sería mu distinto de 3. Entonces, lo que les decía, la desigualdad mayor es equivalente a la desigualdad menor porque con cualquiera de ellas vamos a la misma decisión técnica, es decir, al mismo curso de acción. Por lo tanto, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa que surgen de esos cursos de acción son, como la hipótesis nula tiene que tener el igual, entonces la hipótesis nula que se denota H0 es mu igual a 3, contra la alternativa que se denota H1, que es mu distinto de 3. ¿De dónde sale ese distinto? Al asociar los dos cursos de acción que me llevan a la decisión técnica de tener que parar la máquina y ajustarla. Utilizando la hipótesis alternativa y el área que me da el nivel de significación, puedo representar cuál es la zona de aceptación y la región crítica o región de rechazo de la hipótesis nula. Entonces, si la hipótesis alternativa es por distinto, el valor de alfa se divide en dos colitas de igual área que la tenemos a izquierda y a derecha. En este caso es una prueba de dos colas porque el alfa se dividió en dos áreas iguales. ¿Qué otros casos tendríamos? Depende de la hipótesis alternativa que planteemos en cada caso. Si tenemos una hipótesis alternativa, no es en nuestro ejemplo, sino en general, una hipótesis alternativa por mayor, el valor de alfa se acumula todo en una cola que está ubicada a la derecha. Fíjense que la región crítica, su área, es el valor del nivel de significación. Entonces, esta es una prueba de cola derecha. Ahora, si la hipótesis alternativa es por menor, el valor de alfa se acumula todo en una cola que se encuentra a la izquierda.
Sería entonces una prueba de cola izquierda. Fíjense que las representaciones que yo hice en este caso son para una distribución normal, pero el procedimiento es el mismo si yo estuviera utilizando una chi cuadrado, una T de Student, una F de Snedeker. Entonces, yo les dije que una prueba de hipótesis es un procedimiento. Un procedimiento tiene pasos, como si fuera una receta de cocina. Entonces, el primer paso es establecer el parámetro a probar, es decir, cuál es el parámetro que yo estoy testeando. En nuestro caso era la media poblacional, es decir, yo estoy haciendo una prueba de hipótesis para mu. Indicar los cursos de acción, ya los vimos anteriormente. Los cursos de acción eran que si la media vale 3, la máquina sigue andando. Si la media es distinta de 3, hay que pararla y revisarla. Plantear hipótesis nula y alternativa, ya lo hicimos, ahora lo repasamos. Indicar el estadígrafo de prueba y su correspondiente distribución de probabilidad. ¿Esto qué tengo que hacer? Tengo que ir a buscar el cuadro de síntesis que presentamos hace un ratito y fijarme, de acuerdo a las condiciones que tengo, cuál es el estadígrafo adecuado. Si tienen a mano el cuadrito, verán que es el primer renglón de ese cuadro resumen. Ahora igual lo volvemos a ver. Establecer zona de aceptación y región crítica. Los puntos que delimitan zona de aceptación y región crítica se llaman puntos críticos. Plantear la regla de decisión que me va a llevar a rechazar o no rechazar la hipótesis nula. Calcular el valor numérico del estadígrafo de prueba y ver si cae en la zona de aceptación, acepto la hipótesis nula. Si me cae en la región crítica, entonces rechazo la hipótesis nula. Hay que tomar la decisión estadística y después ir a fijarme cuál es la acción derivada a través de los cursos de acción que planteamos al principio. Esto me serviría para cualquier prueba de hipótesis. Vamos ahora a focalizarlo en nuestro problema. Bueno, entonces, en el ejemplo nuestro de la máquina, el parámetro que tenemos que probar es el valor de mu, es decir, la media poblacional. Indicar los cursos de acción. Lo vimos en la diapositiva 15 anterior, pero se los volví a poner ahí arriba a la derecha. Si mu es igual a 3, la máquina funciona bien. Si mu es mayor que 3, requiere ajuste. Si mu es menor que 3, requiere ajuste. Los dos cursos de acción los podemos asociar en la desigualdad distinto y podemos estar en condiciones de armar hipótesis nula e hipótesis alternativa. La hipótesis nula, lo vimos hace un rato, era mu igual a 3 contra la alternativa mu distinto de 3. Indicamos cuál es el estadígrafo de prueba y su correspondiente distribución. El estadígrafo de prueba yo les dije que lo encontraban en el cuadro resumen en la primera fila. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer una prueba de hipótesis para la media poblacional con varianza poblacional conocida. Entonces, el estadígrafo de prueba es la media menos mu sobre sigma sobre raíz de n. Este estadígrafo tiene una distribución normal estandarizada, es decir, una normal 0,1. Establecer zona de aceptación de la hipótesis nula y región crítica. Los puntos que delimitan zona de aceptación y región crítica se llaman puntos críticos. Entonces, como la hipótesis alternativa es por distinto, tenemos una prueba de dos colas. Entonces, yo represento la distribución normal, lo puedo hacer con la app del celular, e indico que en las dos colitas tengo un área equivalente a alfa sobre 2. Como mi alfa es 0,05, en cada cola tenemos 0,025. Y obtenemos los valores de abscisa. Los valores de abscisa lo que hacen es delimitarme zona de aceptación y región crítica. Les pido que con la app del celular entren, por ejemplo, para encontrar uno de los dos valores de abscisa,
por ejemplo el de la izquierda, que con un área de 0,025. Y van a ver que les da como valor de abscisa menos 1,96. Chequéenlo y me dicen si es correcto. ¿Sí? ¿Lo encontraron? Con Probability Distributions. Entran, por ejemplo, para buscar la abscisa que está a la izquierda, entran con un área de 0,025. Y les tiene que dar menos 1,96. Les da con más decimales, pero redondeado a 2 es menos 1,96. ¿Encontraron? Sí, sí, ahí me dio. Menos ¿Me dio? 1,96. Sí, Perfecto, espectacular. Entonces, la zona de aceptación es el intervalo que va desde menos 1,96 hasta 1,96. Si mi estadígrafo de prueba, ¿qué es el estadígrafo de prueba? Es reemplazar en el estadígrafo por los valores que yo tenía como dato. Si esa cuenta, el resultado, cae en la zona de aceptación, acepto. Y si cae en la zona de rechazo, rechazo. Así que es muy simple. Entonces, hay que plantear cuál es la regla de decisión. La regla de decisión es, si el estadígrafo de prueba pertenece a la zona de aceptación, entonces acepto. Si cae en la zona de rechazo, rechazo. Entonces hacemos las cuentas. Entonces, el estadígrafo de prueba reemplazo los valores que yo tenía como datos en el estadígrafo que elegí. Tenía la media muestral, que es 3,2, menos la media poblacional, que es 3, sobre el desvío poblacional, que es 0,4, sobre la raíz de n, que es 25. Toda esa cuenta me da 2,5. Entonces, si nos fijamos, les pregunto, 2,5 ¿pertenece al intervalo menos 1,96, 1,96? Ahí dice que no, pero 2,5 ¿está dentro de ese intervalo o me quedo afuera? entre menos 1,96 y 1,96. Sí, Claro, está afuera. está afuera, ¿no es cierto? Es mayor que 1,96, cayó afuera, cayó en la cola derecha de la región crítica. Entonces, ¿qué significa? Si no está en la zona de aceptación, está en la zona de rechazo. Por lo tanto, rechazo la hipótesis nula. Rechazar la hipótesis nula significa automáticamente acepto la alternativa. La alternativa era mu distinto de 3. Y después me voy a los cursos de acción. Los cursos de acción me decían que si la media no es 3, entonces tengo que parar la máquina y revisarla porque no están dando bien. Entonces, esa es la decisión técnica que ustedes como ingenieros tienen que estar tomando. Tienen que decir, no, mira, está fuera de las especificaciones, tenés que parar la máquina y revisar para ver qué es lo que está pasando. ¿Bien hasta acá? Si entendieron este problema, entendieron todas las pruebas de hipótesis. Lo que vamos a estar haciendo es cambiar los estadígrafos, cambiar las funciones de distribución, pero el proceso, el procedimiento siempre es el mismo. ¿Bien? Profe, una pregunta. Para Lo que las quieras. pruebas, para las pruebas de hipótesis vamos a usar siempre los estadígrafos solamente. Claro, vamos a usar los estadígrafos. Lo que pasa es que tenés esos de cuadro resumen que teníamos en una diapositiva anterior y vamos a ampliarlo a otro que también te puedes hacer un lindo cuadro. Yo se los voy a describir y Mónica los va a retomar la clase que viene para 2 poblaciones. ¿Está bien? Pero el proceso va a ser siempre lo mismo. Te va a ir cambiando los estadígrafos, te va a ir cambiando las distribuciones, pero el procedimiento es el mismo. ¿Te quedó claro? Sí, sí, perfecto, gracias. Muy bien. Bueno, nuevo ejemplo. Una fábrica produce cuerdas con resistencia media a la rotura de 300 kilos y desvío estándar de 24 kilos. Les pregunto, ¿ese desvío de 24 kilos es muestral o poblacional?
poblacional. Es poblacional porque no se refiere, todavía no hablé ni siquiera de muestra. Entonces ese valor 24 es un desvío poblacional. Se supone que mediante un nuevo proceso de fabricación se puede incrementar la resistencia media manteniéndose el desvío típico. Entonces lo que yo quiero es aumentar la resistencia media, pero que el desvío típico me quede porque me gustó y me resulta cómodo. Se toma una muestra de 64 cuerdas fabricadas con el nuevo procedimiento y se obtiene una resistencia media de 310 kilos. ¿Se puede afirmar que el nuevo procedimiento aumenta la resistencia a la rotura? No tenemos idea. Vamos a ver qué hacemos. Considere un nivel de significación del 2% y que la resistencia a la rotura se distribuye normalmente. Acá voy a hacer un pequeño paréntesis porque ahí en la última oración parece algo muy simple. Dice, la variable resistencia a la rotura se distribuye normalmente. Tenemos dos cosas distintas. Por un lado, tenemos la variable que tenemos en análisis, que es la resistencia a la rotura. Por otro lado, vamos a tener los estadígrafos. Los estadígrafos pueden tener distintas distribuciones, pueden ser normales, T de Student, chi cuadrado, F de Snedeker. El tema, que todos esos estadígrafos nos sirven si la variable con la que estamos trabajando es una variable normal. Por eso es importante que cuando planteamos el problema digamos si esa variable es una variable normal. Si no lo sabemos, tendríamos que probarlo. Es decir, un primer paso en la práctica, lo que se hace es un primer paso, probar si mi variable en estudio sigue una distribución normal. Porque si no, todos estos estadígrafos no nos sirven porque son estadígrafos paramétricos, tendríamos que usar sus equivalentes no paramétricos. En el aula virtual ustedes tienen un cuadrito donde están establecidos cuáles son los equivalentes no paramétricos de todas estas medidas paramétricas. En este curso nosotros vamos a focalizar solamente en los estadígrafos que les estamos enseñando, pero si ustedes en la práctica tienen que utilizar alguna medida de este tipo, es importante que primero, antes de empezar a trabajar, prueben si su variable sigue una distribución normal. Bueno, con todo eso seguimos con nuestro problema. El parámetro que tenemos que probar en este caso vuelve a ser la media poblacional mu. Varianza poblacional conocida. Es decir, que ese valor 24 que tenemos por ahí arriba en el primer renglón es el valor de sigma poblacional. Entonces, como lo que yo quiero es que la resistencia a la rotura aumente, los cursos de acción serían mu mayor que 0, mu mayor que 300, quiere decir que la resistencia aumenta, significa que la resistencia no aumenta. Como en la hipótesis nula tenemos que tener el igual, la hipótesis nula es mu menor o igual que 300. La hipótesis alternativa es mu mayor que 300. El estadígrafo adecuado es el mismo que hicimos en el ejemplo anterior. La media menos mu sobre sigma sobre raíz de n, cuya distribución es una normal estandarizada. Es un problema muy parecido al anterior, lo único que varía es el tema de las hipótesis. En el caso anterior habíamos visto las hipótesis nula por igual, la hipótesis alternativa por distinto. En este caso, la hipótesis nula es menor o igual y la hipótesis alternativa es por mayor, porque yo quiero que la resistencia aumente. Bueno,
Es una prueba de cola derecha. El alfa, que en este caso es del 2%, queda todo ubicado en una cola a la derecha. Es, como les decía, una prueba de cola derecha. El valor de alfa es el 2%. Entrando en Probability Distributions con un área de 0,98, obtenemos como valor de abscisa 2.054. Por lo tanto, la zona de aceptación de la hipótesis nula es el intervalo que va desde menos infinito hasta 2.054. ¿Cuál es la regla de decisión? Si el estadígrafo de prueba pertenece a ese intervalo W, entonces no rechazamos la hipótesis nula. Calculamos el estadígrafo de prueba reemplazando por todos los valores. El valor de la media muestral es 310, el valor de la media poblacional es 300, el desvío poblacional es 24, sobre la raíz de n es 64. Toda esa cuenta me da 3,33. ¿Y qué pasa? ¿Qué hacemos? ¿Aceptamos o rechazamos la hipótesis nula? El estadígrafo de prueba me dio 3.33. Y la zona de aceptación es menos infinito 2.054. ¿Qué hago? ¿Acepto o rechazo? Rechazamos, claro, Paula, porque me queda fuera. 3.33, es decir, 2.054 sería este punto crítico y 3.33 me queda fuera, me cae en la zona crítica. Por lo tanto, como me dijeron ustedes, 3.33 no pertenece al intervalo W, rechazamos la hipótesis nula y entonces podemos afirmar que el nuevo procedimiento aumenta la resistencia a la rotura, manteniendo el valor del desvío estándar poblacional con el que estábamos conformes. Bueno, nuevo ejemplo. Dice, los siguientes datos corresponden a los tiempos que emplearon 10 operarios para finalizar una tarea. Y me dan los 10 valores. Acá no tengo valores calculados, sino que los tengo que calcular. Entonces, tengo una muestra chica de 10 valores. No conozco la varianza poblacional, porque voy a tener que estar calculando la varianza de esta muestra. Entonces, calculo, utilizando cualquiera de las herramientas que nosotros tenemos, la media y el desvío estándar, que en este caso es muestral. Entonces a mí me empiezan a sonar las alarmas porque tengo una muestra chica de 10 valores y no conozco la varianza poblacional. Entonces si me fijo en mi cuadro de síntesis, voy a ver que estoy en el segundo renglón. Quiero hacer una prueba de hipótesis para la media poblacional con varianza poblacional desconocida, porque la que tengo es muestral, y la muestra es chica. Entonces voy a tener que estar trabajando con el estadígrafo que trabaja con la t-student. Entonces, ya más o menos estoy orientada para qué lado voy a trabajar. Todavía no planteé hipótesis, no hice nada. Me dice, se supone que los tiempos, es decir, la variable tiempo, se distribuye normalmente. ¿Se puede afirmar al nivel de significación del 3% que el tiempo medio para finalizar una tarea es inferior a 47 minutos? Y no sabemos, vamos a empezar planteando cursos de acción, hipótesis, etc. Entonces, el parámetro a probar es la media poblacional, mu, con varianza poblacional desconocida. El tamaño de la muestra es 10, es una muestra chica. Cargamos los 10 valores y usando alguna de las herramientas que aprendieron para toda la primera parte de la materia, calculan la media y van a ver que les da 46,8. Calculan el desvío muestral, les va a dar 9,55. Tengan cuidado al calcular el desvío muestral que están dividiendo por n-1. Eso lo habrán visto ya en la clase pasada.
¿Cuáles son los cursos de acción? Los cursos de acción posibles es el tiempo medio para finalizar una tarea es inferior a 47 minutos. Fíjense que es el último rengloncito que tenemos en los cursos de acción. Los otros dos cursos de acción, mu igual a 47 y mu mayor que 47, significan que el tiempo medio no es inferior a 47 minutos. Por lo tanto, se pueden asociar. Y como esos dos cursos de acción contienen el igual, van a ir a la hipótesis nula. Por lo tanto, la hipótesis nula es mu mayor o igual que 47 contra la hipótesis alternativa mu menor que 47. Elegimos el estadígrafo, ya dijimos cuál era, es la media muestral menos la media poblacional sobre el valor de S, que es el desvío muestral, sobre la raíz de n. Por todas las condiciones que dijimos, ese estadígrafo tiene una distribución T de Student con n-1 grados de libertad. Entonces representamos. Fíjense, en este caso la gráfica ya no es una normal, es una T de Student. Como la hipótesis alternativa es por menor, el valor de alfa, que está fijado en el 3%, se acumula en cola izquierda. Es una prueba de cola izquierda. Entrando en la distribución T de Student con un área de 0,03, pueden encontrar que el valor de abscisa es menos 2,15. Por lo tanto, la zona de aceptación de la hipótesis nula va desde menos 2,15 hasta más infinito. ¿Cuál es la regla de decisión? Si el estadígrafo de prueba pertenece al intervalo W, no rechazamos la hipótesis nula. Se podría también expresar en forma contraria, es decir, si el estadígrafo de prueba no pertenece a W, entonces rechazamos la hipótesis nula. Es otra forma de formular la misma decisión, regla de decisión. Bueno, reemplazamos en el estadígrafo de prueba por los datos que tenemos. La media muestral calculada es 46,8 menos la media poblacional, que es 47, sobre el desvío muestral, que es 9,55, sobre la raíz de n, que es 10. Toda esa cuenta me da menos 0,066. Les pregunto, menos 0,066 cae en la zona de aceptación o en la región crítica. ¿Y qué hacemos? ¿Aceptamos la hipótesis nula o la rechazamos? Aceptamos, ¿no es cierto? Menos 0,066 pertenece a la zona de aceptación. Por lo tanto, no rechazamos la hipótesis nula. Por lo tanto, no podemos afirmar que el tiempo medio para finalizar una tarea es menor a 47 minutos. Es decir, no me alcanza con los datos que tengo para probar que mu es menor que 47. ¿Por qué? Porque acepté la hipótesis nula. Al aceptar la hipótesis nula, no puedo afirmar que mu sea menor que 47. ¿Bien hasta acá? Nuevo problema. El desvío típico de ciertas piezas es de 0,31 gramos. Para poner a prueba un nuevo sistema de producción, se tomó una muestra aleatoria de 25 piezas producidas con el nuevo sistema. Se determinó el peso y se obtuvo un desvío típico de 0,24. Les pregunto, ¿ese desvío típico es muestral o poblacional? Muestral. Muestral, porque es de esa muestra de 25 piezas.
decida con un nivel de significación del 10% si el nuevo sistema de producción disminuye significativamente la variabilidad en el peso de las piezas. Ahora, no me interesa estar analizando la media, me interesa estar analizando la variabilidad. ¿Cuál era el estadígrafo de prueba para el caso de estar trabajando con la variabilidad? Es decir, si tengo que hacer una prueba para la varianza, ¿qué distribución está ahí metida? ¿Con qué distribución voy a estar trabajando? Con la chi cuadrado. La chi cuadrado es una distribución que se utiliza para pruebas de hipótesis para una sola varianza poblacional. Bueno, suponga que el peso de las piezas se distribuye normalmente, es decir, la variable peso de las piezas sigue una distribución normal. El estadígrafo que voy a utilizar sigue una distribución T de chi cuadrado. Bueno, las hipótesis en este caso son la hipótesis nula, sigma mayor o igual que 0,31, contra la alternativa sigma menor que 0,31. El estadígrafo adecuado es el que dijimos hace un ratito, n-1 por s cuadrado sobre sigma cuadrado, cuya distribución es una chi cuadrado con n-1 grado de libertad. El valor de alfa en este caso es del 10%, es decir, 0,10, entrando en Probability Distributions con un área de 0,10, van a encontrar que valor de abscisa y 24 grados de libertad, el valor de abscisa es 15,659. Por lo tanto, la zona de aceptación de la hipótesis nula es el intervalo que va desde 15,659 hasta más infinito. ¿Cuál es la regla de decisión? Si el estadígrafo de prueba pertenece a la zona de aceptación, no rechazamos la hipótesis nula. Reemplazo en el estadígrafo de prueba por los valores que tenemos. n-1 es 24, s al cuadrado es, lo tenemos por ahí, 0,24 al cuadrado, y el valor de la varianza poblacional es la que estamos testeando, 0,31 al cuadrado. Reemplazamos y el valor nos da 14,38. ¿Qué decisión tomamos? Rechazamos. 14,38 cae en la zona de rechazo de la hipótesis nula. Entonces, 14,38 no pertenece al intervalo W, por lo tanto, rechazamos la hipótesis nula, por lo tanto, se puede afirmar que el nuevo sistema disminuye significativamente la variabilidad del peso de las piezas, que en definitiva era lo que queríamos probar. Fíjense que a veces lo que queremos probar no siempre está en la hipótesis nula, porque en este caso en particular queríamos probar que la variabilidad disminuía. Como no contenía el igual, no lo podíamos ubicar en la hipótesis nula, lo tuvimos que contemplar en la hipótesis alternativa. ¿Se entiende bien esa parte? ¿Sí? Es decir, el procedimiento es para aceptar o rechazar la hipótesis nula. El tema es dónde ubicamos lo que nosotros queremos buscar. En este caso, lo que nosotros queríamos probar es que la variabilidad disminuyó, pero como no contiene el igual, lo tenemos que indicar en la hipótesis alternativa. Bueno, vamos a volver a ver este ejemplo utilizando una herramienta desarrollada por el mismo desarrollador que hizo lo de Probability Distributions. En este caso no lo podemos bajar como una app en el celular, sino que tenemos que entrar directamente, y se los puso Zulma el enlace, piquen en ese enlace y van a ver que
tiene en la página a la izquierda, tiene todas las aplicaciones que vimos de Probability Distributions y después, más abajo, tiene para inferencia, para la parte de pruebas de hipótesis. Entonces, vamos a volver a hacer este problema, pero usando esa app. ¿Pudieron entrar a la app? Directamente piquen en el enlace. ¿Sí? ¿Entraron? Bueno. Entonces, es el mismo problema de antes, ¿eh? Lo único que vamos a hacerlo resolviéndolo con la app. Entonces, recordemos cuáles eran los datos. N vale 25, S vale 0,24. La app les va a pedir la varianza, por lo tanto eleven el desvío al cuadrado, les da 0,0576. Entonces, quieren una prueba de hipótesis para la varianza poblacional. Indiquen cuánto vale n y cuánto vale s cuadrado. Y pongan actualizar. Tienen que tener bien claro cómo eran las hipótesis. Ya lo habíamos hecho en el paso anterior. Entonces, n vale 25, s cuadrado es 0,0576 y tienen que ubicar en las hipótesis cuál es la desigualdad que van a estar utilizando. Entonces, en este caso es sigma cuadrado mayor o igual que 0,31 contra la alternativa sigma cuadrado menor que 0,31. 0,31 al cuadrado, ¿no es cierto? El nivel de significación es 0,10, ponen actualizar y les da toda esta lectura. Entonces, en este problema en particular, no nos pide intervalo de confianza, pero igual el software lo da. Entonces, nos arma un intervalo de confianza del 95%, que es el estándar. Entonces, fíjense, en el segundo renglón a la derecha tienen el intervalo de confianza. ¿No te da para esos datos? Fíjate de haber puesto el sí. Seguramente tomaste el valor del desvío y no la varianza. Ahí te lo está poniendo Zulma. ¿Sí? Pone 0,0961 porque toma varianza, Paula. Ahí lo tenés. La hipótesis nula es sigma cuadrado mayor o igual que 0,0961. La hipótesis alternativa, ¿ahí te salió? La hipótesis alternativa es sigma cuadrado menor que 0,091. El nivel de significación estaba en el 10%. Y fíjense que acá el software trabaja con la zona de rechazo, no con la zona de aceptación. Entonces, fíjense que les toma el intervalo de la región crítica. Si me fijo cómo lo hicimos a mano en el punto anterior, tomábamos el intervalo que iba desde 15.659 a más infinito. Ahora me toma la zona de rechazo, que va desde 0, es la colita que está ahí a la izquierda, desde 0 hasta 15.659. El estadígrafo de prueba es la cuenta que hicimos antes, 14,385. Entonces lo que tengo que ver es si pertenece o no, en este caso a la zona de rechazo, y cae en la zona de rechazo, por lo tanto rechazamos. Pero hay un valorcito que hasta ahora no nos había aparecido, que es el p-valor. Después lo vamos a volver a retomar. Si ese p-valor lo comparamos con el valor de alfa, entonces, si ese p-valor es inferior al valor de alfa, que estaba en el 10%, 0,10, rechazamos la hipótesis nula. Si el valor de P es mayor que alfa, entonces no rechazamos la hipótesis nula. Es otra forma de ver para aceptar o rechazar una hipótesis nula. ¿Les quedó claro? Si no, lo repasamos. Es el mismo problema que hicimos a mano en la diapositiva anterior, ahora lo hicimos con el software.
¿Sí? ¿No? ¿Están por ahí? ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, Ricardo, si no, decime. Bueno, ejemplo 4. Una empresa que fabrica pinturas está dispuesta a lanzar un nuevo tipo de esmalte. Si está segura de que a por lo menos al 80% de los consumidores le gusta ese producto. ¿Cómo se traduce matemáticamente por lo menos el 80%? Porque acá es donde empezamos a hacer agua, con el a lo sumo y por lo menos mayor igual. Bien, Juan, bien, espectacular. Entonces lo que me piden es que por lo menos al 80% le guste el producto. Es decir, mayor o igual que 0,80. Vamos a ver qué parámetro. Se seleccionó una muestra de 850 consumidores y se verificó que 697 manifestaron estar conformes con el producto. ¿Qué decisión tomará la empresa al nivel de significación del 5%? Como ustedes saben un montón de probabilidad, realmente lo que le están pidiendo es una prueba de hipótesis para la proporción poblacional. Es decir, una prueba de hipótesis para el valor de pi. Entonces, el parámetro en este caso es la proporción de consumidores. Segundito. Las hipótesis son pi mayor o igual que 0,80 contra la alternativa pi menor que 0,80. El estadígrafo adecuado es el que relaciona justamente la proporción muestral y la proporción poblacional. La proporción muestral menos la proporción poblacional sobre la raíz cuadrada de pi por 1 menos pi sobre n. Ese estadígrafo tiene una distribución normal estandarizada. De acuerdo a la hipótesis alternativa que tenemos, el valor de alfa que está en el 5% va todo a cola izquierda. El punto crítico es el fractil de la distribución normal para 0,05, que es menos 1.645. El intervalo W va desde menos 1.645 a más infinito. La regla de decisión me dice que si el estadígrafo de prueba pertenece a W, no rechazamos la hipótesis nula. Calculamos el estadígrafo de prueba reemplazando con nuestros datos. ¿De dónde salió ese valor 0,82 que tengo reemplazado en el estadígrafo de prueba? ¿Cómo calculé la proporción en la muestra? ¿De dónde salió 0,82? Yo les dije que ustedes sabían un montón de probabilidad o tendrían que saber un montón de probabilidad. Es el cociente entre los que dicen que les gustó el producto sobre el total de personas encuestadas. Es el cociente entre 697 y 850. ¿Están de acuerdo? Esa cuenta les da 0,82. Entonces, la proporción en la muestra es 0,82 menos la proporción en la población, que es 0,80, sobre la raíz cuadrada de 0,80 por 0,20 sobre el valor de n, que es 850. Todo eso nos da 1.457. Como 1.457 pertenece al intervalo W porque queda en la zona de aceptación, no rechazamos la hipótesis nula, por lo tanto, la decisión técnica de la empresa es lanzar el nuevo tipo de esmalte. Vamos a hacerlo con el software este nuevo que aprendimos, que tenemos el chiche nuevo. Entonces, vamos a la página, elijan cuál es la prueba adecuada, ya tienen todos los datos, pruébenla y fíjense si nos da exactamente como lo hicimos a mano. Chequéenlo. Ahí Zulma otra vez les puso el enlace, así es fácil.
Entonces, N es 850. P, que es nuestro P rayita, es el cociente entre 697 y 850, que nos daba el 0,82. Tienen que hacer una inferencia estadística para P. Para P es nuestro pi, para no confundir las notaciones. Entonces, N vale 850. P es el valor muestral que encontramos recién, 0,82. El método de inferencia, acá dice que se llama de Wall, nos da el intervalo de confianza. Nosotros no se lo pedimos, pero igual nos lo da. Entonces, después reemplazamos nuestras hipótesis. La hipótesis nula es pi mayor o igual que 0,80. La hipótesis alternativa es pi menor que 0,80. El nivel de significación es 0,05. Le damos el Enter y nos da todo el resultado. Fíjense que el valor crítico, como encontrábamos antes, es menos 1,645. El valor del estadígrafo de prueba es 1,518. Vemos que tenemos la misma decisión técnica que teníamos anteriormente. No rechazamos la hipótesis nula. Y en nuestro caso, el p-valor es 0,93546. ¿Llegaron a eso? Sí, sí. ¿Sí? Perfecto. Bueno, en síntesis, ¿qué hemos estado viendo? Una prueba de hipótesis es un procedimiento estadístico para rechazar o no rechazar una hipótesis formulada con respecto a algún parámetro de la población. Se deben formular hipótesis nula e hipótesis alternativa. Podemos hacer dos tipos de errores, error de tipo 1 y error de tipo 2. El error de tipo 1 consiste en rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera. El error de tipo 2 consiste en aceptar la hipótesis nula cuando es falsa. Hay que delimitar zona de aceptación y región crítica. Bueno, ¿qué pruebas de hipótesis vamos a ver? Para una población, todas las que vimos hace un rato. Prueba de hipótesis para la media poblacional con varianza poblacional conocida. En este caso, el estadígrafo sigue una distribución normal. Prueba de hipótesis para la media poblacional con varianza poblacional desconocida, muestra chica. En este caso, el estadígrafo sigue una distribución t-de-Student. Prueba de hipótesis para la proporción poblacional, tienen que ser muestras grandes y el estadígrafo sigue una distribución normal. Prueba de hipótesis para la varianza poblacional, acá va a estar trabajando la chi cuadrado. Para dos poblaciones que vamos a empezar a visualizar hoy, pero van a estar trabajando la clase que viene. Para dos poblaciones tenemos prueba de hipótesis para diferencia de medias poblacionales con varianzas poblacionales conocidas, prueba de hipótesis para diferencia de medias poblacionales con varianzas poblacionales desconocidas pero iguales, pruebas de hipótesis para diferencia de medias poblacionales con varianzas poblacionales desconocidas y distintas, y pruebas de hipótesis para diferencia de proporciones poblacionales muestras grandes. Para varias poblaciones se utiliza el método que se llama análisis de la varianza. Bueno, yo les dije que íbamos a ver dos software. Uno es el desarrollado por el mismo desarrollador de Probability Distributions, que es lo que vimos recién, y el otro es el Minitab. El Minitab, algunos de ustedes ya lo utilizaron para estadística descriptiva al principio de la materia. Para los que no lo han estado utilizando, sería conveniente que lo utilizaran. El problema de Minitab es que es un software propietario, pero pueden bajar una versión de prueba que les dura un mes. Entonces calculen, ustedes van a estar dando el parcial el 2 de diciembre.
Por lo tanto, calculen de bajarlo para tener un mes operativo en la versión de prueba. Entonces vamos a ver cómo se aplica. En el problema 1, el primer contexto dice: una empresa se dedica a la venta de packs de viruta de madera de pino, limpia, sin polvo, tóxicos o químicos. Un producto utilizado principalmente para el acondicionamiento de espacios para animales. El peso de los packs se distribuye normalmente con un desvío típico de 1,6. Se extrae una muestra de 20 packs y se obtiene un peso promedio de 10,6. Estimar con una confianza del 95% el peso medio de los packs que fabrica la empresa. ¿Qué me están pidiendo? ¿Un intervalo de confianza o una prueba de hipótesis? Una prueba de hipótesis. Fíjate lo que dice. Estime con una confianza del 95% el peso medio de los packs que fabrica la empresa. No te está diciendo que pruebes si cumple con el requisito, sino te está diciendo estime con una confianza del 95%. Te está diciendo arma un intervalo de confianza para la media, acotá la media poblacional. Eso es lo que te está pidiendo el problema. Entonces, voy a Probability Distributions. Funciona como si fuera una planilla de Excel. Se puede pegar desde una planilla de Excel, se puede pegar en Minitab sin ningún problema. Entonces, lo que tenemos que hacer en este caso es estimar la media poblacional con varianza poblacional conocida y tengo una muestra de 20 observaciones. En este modelito que bajé una edición en inglés. Ustedes pueden, les conviene bajar la edición en español. Entonces, van a la parte de estadísticas básicas, y van a quedarse donde dice una muestra con el valor de Z. ¿Por qué saben que es este? Por las condiciones del problema. Tienen que hacer un intervalo de confianza para la media con varianza poblacional conocida. Entonces cliquean ahí y les aparece este cuadro de diálogo. En el cuadro de diálogo les van a preguntar si los datos están en columna o si los datos ya están resumidos. En este caso, alguien ya nos hizo la cuenta y los datos están sintetizados. ¿Cómo se abre acá en este desplegable? Ustedes pueden desplegarlo y le dicen que los datos están resumidos. Entonces, el tamaño de la muestra es 20, la media muestral es 10,6 y el desvío poblacional es 1,6. Todo era dato. Entonces, reemplazamos. Tamaño de la muestra 20, media de la muestra 10,6, desviación estándar 1,6 y le damos el OK. Primero tendríamos que cliquear donde dice opciones. En opciones tenemos que modificar, si hiciera falta, el nivel de confianza. En nuestro caso es el que viene por default, el 95%. Y le tienen que decir que quieren un intervalo bilateral. Por lo tanto, donde dice hipótesis alternativa, tienen que tomar la opción distinta. Automáticamente el Minitab les da el intervalo de confianza. Ustedes vieron que el software que vimos anteriormente también les daba, podían hacer la prueba de hipótesis y también les daba el intervalo de confianza. Entonces, ¿qué es lo que me va a dar? Me va a dar directamente el intervalo de confianza para la media. Ahora, yo elijo mal el estadígrafo, elijo mal los valores que estoy representando y el software me va a dar un intervalo de confianza, pero no va a ser el que yo estoy buscando. Entonces, fíjense, me dice que el tamaño de la muestra es 20, que la media muestral es 10,6, que el desvío muestral era el que habíamos indicado anteriormente y el intervalo de confianza está entre 9.899 y 11.301
con una confianza del 95%. Segundo contexto. Una empresa se dedica a realizar gastronomía para eventos. Actualmente debe decidir entre aumentar su oferta gastronómica o mantenerse en el rubro repostería. Para ello, arrancó con un estudio de ventas del último semestre. El monto de las ventas se distribuye normalmente. La muestra de 18 ventas arrojó un promedio de 2.860 con un desvío típico de 340. Estime con una confianza del 95% el monto promedio de las ventas del rubro repostería de la empresa. Nuevamente vuelve a ser un intervalo de confianza. ¿Un intervalo de confianza para qué parámetro? Para la media poblacional con varianza poblacional desconocida y muestra chica. Por lo tanto, vamos a estar trabajando con la T-de-Student. ¿Por qué sé que la varianza poblacional es desconocida? Porque este desvío típico que tenemos acá, que elevado al cuadrado me da la varianza, es una varianza muestral, porque es de esta muestra de 18 ventas. Entonces, nuevamente, bueno, acá tenemos las condiciones. Se debe estimar la media poblacional con varianza poblacional desconocida y muestra chica. Entonces voy a estadísticas básicas y tengo que elegir la que trabaja con la T-de-Student. Aparece el cuadro de diálogo. Nuestros datos son la muestra de 18, la media muestral 2.860, el desvío muestral 340. Vamos a opciones para chequear que esté bien el nivel de confianza. Está en el 95. La media es el intervalo bilateral, por lo tanto tenemos que estar por distinto. Completamos y cliqueamos y nos da ya el intervalo de confianza para la media con varianza poblacional desconocida. Es decir, el intervalo con 95% de confianza para la media es el intervalo que va de 2.690,9 a 3.029,1, como les dije, con una confianza del 95%. Nuevo problema. Una empresa de alto rendimiento produce neumáticos. Pese a sus exhaustivos controles de calidad, se observó que de una muestra de 300 piezas, el 10% tiene fallas. Piensen en lo que sale actualmente una cubierta. Si tengo que estar descartando el 10% que tiene fallas, es una fortuna. Estime con una confianza del 97% la proporción de piezas falladas. Nuevamente, es un intervalo de confianza. ¿Un intervalo de confianza para qué parámetro? Para la proporción en la población. Es decir, un intervalo de confianza para pi. Entonces, nuevamente, vamos al menú, estadísticas básicas y vamos a una proporción. Cliqueamos y vemos los datos que tenemos. En nuestro caso, el número de eventos es el 10% de los 300 neumáticos que estábamos contemplando. Por lo tanto, son 30. ¿Cuántas observaciones yo hice? Hice 300. Voy a opciones, chequeo el nivel de confianza. Acá lo tengo que modificar porque es 97. Y nos da el intervalo de confianza para pi. Quiere decir que la proporción en la población está entre el 6,2% y el 13,7%. Ese 13,7% es muy alto. Tendría que revisar o los controles o las normas de fabricación, pero hay un problema con respecto a esta marca de cubiertas. ¿Bien? ¿Dudas existenciales? ¿No? ¿Siguen estando? ¿Los perdí?
No, por ahora no. ¿Estás? ¿Vos solo, Sí, Juan, me seguís o están todos los demás? Acá dice que tengo como 33, pero no sé. El único que me contesta es Juan. Bueno, a ver, problema 4. Dice, un economista desea determinar si el costo mensual de energía para las familias cambió con respecto al año anterior. Fíjense que en las boletas de luz les aparece el consumo de este año comparado con el del año pasado. Por ejemplo, el costo medio del año pasado era 200 pesos. Ahora por 200 pesos no prendemos ni 2 días la luz. El economista selecciona una muestra de 25 familias de manera aleatoria y hace un registro. Va y le pregunta a las 25 familias cuánto gastaron de luz y lo anota. Quiere utilizar un nivel de significación del 5%. Fíjense que acá ya no me habla de una estimación, sino que me aparece nivel de significación. Nivel de significación está asociado a una prueba de hipótesis. Entonces, yo tengo todos los datos, los 25 datos. Usando todo lo que sé de estadística descriptiva, calculo la media y calculo el desvío estándar muestral. Entonces, la media es 330,6, el desvío estándar muestral es 154,2. Entonces, como sé que tengo que hacer una prueba de hipótesis porque tengo que ver si se modificó lo que pago ahora con respecto a lo que pagaba el año pasado, entonces genero los cursos de acción. Los cursos de acción son, si mu vale 200, quiere decir que el costo medio está igual, no se modificó. Si es mayor que 200, se modificó. Si es menor que 200, se modificó. Por lo tanto, lo puedo asociar en una misma desigualdad que es mu distinto de 200. Entonces, estoy en condiciones de formular hipótesis nula e hipótesis alternativa. La hipótesis nula es mu igual a 200 contra la alternativa mu distinto de 200. Como la muestra es una muestra chica y no conocemos el desvío poblacional, conocemos el muestral que lo calculamos, tenemos que utilizar la prueba para media poblacional con varianza poblacional desconocida, donde está asociada la T de Stewart. Entonces, acá me bajé del Minitab la versión en castellano, porque ya era demasiado inglés lo que estábamos aprendiendo. Entonces, vamos, estadísticas. Estadísticas básicas. T de una muestra. Pero ustedes me dirán, pero profesora, ¿estamos haciendo lo mismo que hacíamos en intervalo de confianza? Sí, hacemos exactamente lo mismo. Entonces, vamos a nuestro cuadro de diálogo. En este caso, si ustedes observan abajo a la izquierda, estaban todos los datos uno por uno. Entonces, el software yo le pido que me haga los cálculos de la parte descriptiva y de ahí saqué el valor de la media 330,6 y el desvío estándar de 154,2. Acá yo tenía la variable que decía costo de energía, que es esta variable que tenemos acá. La selecciono y me aparece en este cuadro de diálogo. Si ustedes observan, no dice más que los datos ya están resumidos, porque yo acá tenía los datos uno por uno. Entonces les dije que todos los datos están en una sola columna. Todos los costos de energía de las familias están en esa columna que dice costo de energía. Y fíjense que en el cuadro de diálogo tengo que tildar donde dice realizar prueba de hipótesis. Hasta ahora no lo había hecho nunca. Cuando hacía los intervalos de confianza, eso no lo tildaba. Como voy a hacer una prueba de hipótesis, tengo que tildarlo. Al tildarlo, se aparece otro cuadro de diálogo donde, es decir, se ilumina esa parte que dice media hipotética y tengo que poner el valor 200. ¿De dónde saco 200? Era el valor que yo estaba testeando de la hipótesis nula. Bueno, voy a opciones, me fijo si el valor del nivel, fíjense que me habla de nivel de confianza. El nivel de confianza es 0,95, el 95%, porque el nivel de significación con el que tengo que trabajar es del 5%.
¿Cuál es la hipótesis alternativa? La habíamos escrito en la diapositiva anterior. La media es distinta de 200, por lo tanto la media es distinto de la media hipotética. Le doy a aceptar. Y me da todos los resultados. Fíjense, en el recuadro que está arriba a la izquierda me da todas las medidas de tipo descriptiva y como si fuera poco, yo no se lo pedí, pero el software me lo da, me da el intervalo de confianza del 95% para la media. Después me da la prueba de hipótesis, pero fíjense que me lo da en función del valor de P. Entonces, yo les dije hace un ratito que otra forma de pensarlo era trabajando con ese valor de P. Si P es mayor que alfa, entonces no se rechaza la hipótesis nula. Si el valor de P es menor que alfa, se rechaza la hipótesis nula. En conclusión, como P vale 0, que es el valor que me da, y eso es menor que alfa, que vale 0,05, entonces se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, el costo medio de la energía cambió, se modificó. No pago lo mismo que pagaba el año pasado. Entonces, fíjense que el mismo software, cambiándole un tilde solamente, se transforma de calcularme solamente el intervalo de confianza en calcularme intervalo de confianza y prueba de hipótesis. Bueno, todo eso para pruebas de hipótesis para una población. ¿Qué pasa si yo quiero hacer para dos poblaciones? Bueno, lo único que hacemos es que las fórmulas se transforman y se agrandan, pero en definitiva es lo mismo. Tenemos para comparar medias con, son poblaciones normales, tenemos, si las varianzas son conocidas, es la media muestra el 1 menos la media muestra el 2, menos mu sub 1 menos mu sub 2, sobre la raíz cuadrada de sigma cuadrado 1 sobre n1 más sigma cuadrado 2 sobre n2. Si no conocemos las varianzas, pero las muestras son grandes, de más de 40 valores, podemos reemplazar las varianzas poblacionales por las varianzas muestrales. Si las muestras son chicas, entonces empieza a intervenir la t-student. Y tenemos varios casos. Que las varianzas sean desconocidas o iguales, o que las varianzas sean desconocidas y distintas. No se asusten porque la clase que viene van a retomar este tema y van a ir viendo cada uno de los casos. Lo que yo les sugiero es que a partir de las diapositivas se armen un cuadro similar al cuadro de síntesis que yo les hice para una población, pero ahora referido a dos poblaciones. La clase que viene van a retomar para dos poblaciones y van a estirarse a varias poblaciones, que es el análisis de la varianza. La forma de procedimiento es exactamente la misma. Lo único que varían son los estadígrafos, que son un poco más feos que los anteriores. Esos estadígrafos que les presenté son todos los casos que tenemos para comparar medias, pero las pruebas no se llaman comparación de medias, sino que se llaman diferencia de medias. La prueba que tenemos ahora es para comparar las varianzas poblacionales, pero tampoco se llama comparación de varianzas poblacionales, sino que se llama cociente de varianzas poblacionales. En este caso, el estadígrafo de prueba es la varianza muestral 1 sobre la varianza muestral 2 por la varianza poblacional 2 sobre la varianza poblacional 1. Este estadígrafo tiene una distribución f de Snedeker con n-1 grados de libertad para el numerador, n-1 grados de libertad para el denominador. Después tenemos pruebas de hipótesis para comparar dos proporciones. Entonces, en ese caso, el estadígrafo que lo tienen abajo a la izquierda es la proporción muestral 1 menos la proporción muestral 2 menos la proporción poblacional 1 menos la proporción poblacional 2
sobre la raíz cuadrada de P sombrerito por Q sombrerito por 1 sobre N1 más 1 sobre N2. ¿Qué es P sombrerito? Es como si hicieran una amalgama de las dos proporciones. Tienen la fórmula abajo a la derecha para comparar ambas proporciones. Entonces vamos a ver un pequeñito problema antes que huyan despavoridos. Dice, un vendedor para un nuevo fabricante de teléfonos celulares afirma que no solo cuestan menos al minorista que los de la competencia, sino que el porcentaje de teléfonos celulares defectuosos es menor que el porcentaje de defectuosos de la competencia. Es decir, que es una prueba de hipótesis para comparar dos proporciones. Para probar su afirmación, un minorista toma muestras aleatorias del producto de cada fabricante. Se toma una muestra de 150 celulares de cada marca y se registra cuántos defectuosos hay en cada una de las marcas. Entonces la pregunta es, ¿puedes rechazar la afirmación del vendedor al nivel de significación del 5%? Bueno, entonces vamos a ver los cursos de acción. Si pi sub 1 es mayor o igual que pi sub 2, entonces no tiene razón el vendedor. Si pi sub 1 es menor que pi sub 2, entonces tiene razón el vendedor. Eso se transforma en hipótesis estadísticas, que en el caso de las proporciones es por diferencias. La hipótesis nula es pi sub 1 menos pi sub 2 mayor o igual que 0 contra la alternativa pi sub 1 menos pi sub 2 menor que 0. Entonces, si lo hacemos con Minitab, vamos a dos proporciones. ¿Cuáles son nuestros datos resumidos? Ya en este caso están calculados. Tenemos 15 para la muestra 1, 15 teléfonos defectuosos. En la muestra 2 tenemos 6 teléfonos defectuosos. El número de teléfonos que elegí de cada muestra es 150. Vamos a opciones. El nivel de confianza es 95% porque el nivel de significación es del 5%. La hipótesis alternativa es por menor. Le damos a aceptar y obtenemos el valor de P que nos da 0,98. Como 0,98 es mayor que 0,05, que era nuestro nivel de significación, no se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto no tiene razón el vendedor. Es decir, que no es cierto que la proporción de defectuosos sea menor en su empresa. ¿Cómo hacerlo con la herramienta que vimos hoy? Van a donde dice inferencia estadística, pi sub 1 menos pi sub 2, calculan las proporciones muestrales en cada una de las dos muestras que tenemos. Para la marca 1 es 15 sobre 150, que es 0,10. Para la marca 2 es 6 sobre 150, que es 0,04. Como siempre, nos va a dar también el intervalo de confianza. Elegimos cuál es el valor adecuado. Vimos que la hipótesis nula era pi sub 1 menos pi sub 2 mayor o igual que 0, contra la alternativa pi sub 1 menos pi sub 2 menor que 0. El nivel de significación es 0,05, el valor crítico es menos 1,645, el valor estadístico es 2,051. Por lo tanto, nuevamente, no rechazamos la hipótesis nula, no se prueba la afirmación del vendedor. Si lo tomamos con el valor de P, nos da 0,979, a nosotros nos daba 0,98, como es mayor que 0, entonces no rechazamos la hipótesis nula. Problema 6, y creo que es el último, por suerte. Dice, la calidad de un producto determinado
Terminado se determina por la calidad de los materiales utilizados. Las fábricas textiles monitorean la resistencia a la tensión de las fibras utilizadas para la elaboración de las prendas. Se consideran las fibras enviadas de dos proveedores distintos. La variable resistencia a la tensión sigue una distribución normal. Utilice un nivel de significación del 5%. Entonces, tenemos que hacer dos pruebas de hipótesis. Primero tenemos que probar que las varianzas no tienen diferencia significativa y recién ahí vamos a hacer una prueba de hipótesis para las medias. En este caso nos dan los valores del proveedor A y del proveedor B, todos los valores uno por uno, lo que significa que primero tenemos que calcular las medidas estadísticas, la media muestral y el desvío muestral de cada una de las muestras. Como lo vamos a estar haciendo con este Minitab, entonces planteamos los cursos de acción. Primero tenemos que probar qué pasa con las varianzas. Sí, puede ser que las varianzas sean iguales o que las varianzas sean distintas. Esos cursos de acción se transforman en hipótesis estadísticas. La hipótesis nula, que el cociente de varianzas es igual a 1, contra la alternativa que el cociente de las varianzas es distinto de 1. Entonces, vamos a Minitab, estadísticas, estadísticas descriptivas, estadísticas básicas y vamos a dos varianzas. Cliqueamos. En este caso yo tenía el proveedor A y el proveedor B, cada uno en su columna. Fíjense que me aparece en el cuadro de diálogo, la muestra 1 es el proveedor A, la muestra 2 es el proveedor B. No tengo los datos sintetizados, sino que cada muestra está en su columna. Cuando voy a opciones, el nivel de confianza es 95%. La relación hipotética es 1, porque surge de las hipótesis que vi en la diapositiva anterior. Le damos a aceptar. Podemos también graficar. Si vamos a la solapa de gráficos, me da un histograma para el proveedor A, me da otro histograma para el proveedor B y me da la gráfica de valores individuales, que es similar como si fuera un boxplot, pero me está dando todos los puntitos uno por uno para cada uno de los proveedores. Entonces, como si fuera poco, me está dando los intervalos de confianza para cada una de para el cociente de las dos varianzas. Entonces, al ver la prueba, tenemos dos valores de P. Vamos a tomar el primero, el de Bonnet, que es 0,490. Como es mayor que el valor de alfa, no rechazamos la hipótesis nula, por lo tanto, consideramos que las varianzas poblacionales son iguales. Vamos recién ahora a hacer la prueba de hipótesis para comparar las medias. ¿Cuándo utilizo este tipo de procedimiento? Cuando yo tengo muestras chicas, no conozco las varianzas poblacionales. Entonces, primero tengo que probar qué pasa con esas varianzas poblacionales que son desconocidas y tengo que ver si son iguales o si son distintas. Si son iguales, como en este caso, voy a usar un estadígrafo. Si son distintas, voy a tener que usar otro estadígrafo. Entonces, voy a plantear los cursos de acción para las medias. Las medias son iguales contra la alternativa que las medias son distintas. Las hipótesis en este caso, tengo que traducirlo como diferencia de medias. Mu1 menos mu sub 2 es igual a 0 contra la alternativa mu sub 1 menos mu sub 2 distinto de 0. Voy a estadísticas, estadísticas básicas, T de dos muestras. Cliqueo, como antes voy a tener el proveedor A, el proveedor B, voy a opciones, en opciones indico que el nivel de confianza es 95%, porque el nivel de significación era el 5, la diferencia hipotética es 0, voy a estar trabajando con una hipótesis alternativa por distinto y tengo que cliquear acá donde dice asumir varianzas iguales porque ya lo probé en la prueba anterior. Entonces,
Voy a comparar las medias sabiendo que las varianzas poblacionales son iguales. Entonces, me grafica como si fuera poco los boxplot de las dos distribuciones. Tomamos el valor de P. Como el valor de P es 0 y es inferior al valor de alfa, que es 0,05, se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, las medias poblacionales son distintas, la resistencia media de las fibras es distinta. Entonces, probé que las varianzas poblacionales las puedo tomar como iguales, pero que las medias poblacionales son distintas. ¿Bien hasta acá? ¿Siguen estando? Bueno, entonces vamos nuevamente al software que utiliza el desarrollador de Probability Distributions y vamos a comparar las medias. Me pide el valor de N1, el valor de N2, la media 1, la media 2, el desvío 1 y el desvío 2. Y me dice que asumimos que las varianzas son iguales. Fíjense que tendríamos que haberlo probado anteriormente, es decir, que en este caso tendríamos que combinar el Minitab para probar lo de las varianzas y traerlo a este software. Si abro el desplegable, están las opciones de que las varianzas son iguales contra la alternativa de que son distintas. Entonces, reemplazamos con todos los datos que tenemos y nos da, fíjense, N1 era 15, N2 era 16, la media 1 me da 82,333, la media 2, 76,4375, los desvíos, lo que tienen ahí, asumimos que las varianzas son iguales, me da el intervalo de confianza para la diferencia de las medias y tengo que indicar las hipótesis que ya en alguna diapositiva anterior lo escribí. La hipótesis nula era mu1 menos mu sub 2 igual a 0 contra la alternativa mu sub 1 menos mu sub 2 distinto de 0. El nivel de significación está en el 5%. El valor crítico, como es una prueba de dos colas, me da dos valores críticos. Fíjense que me lo dicen con el más menos. El valor del estadígrafo de prueba es 4.122. Por lo tanto, rechazamos la hipótesis nula. También lo podemos ver a partir del valor de P. El valor de P me da 0,00029. En el Minitab, esos lo redondeaban a 0. Como es menor que el valor de alfa, rechazamos la hipótesis nula. Fíjense que por los dos caminos llegamos obviamente a la misma conclusión. Bueno, son bastantes los contenidos que hoy estuvimos desarrollando. ¿Cuál es la hoja de ruta para esta semana? Leer todo el material de estudio. Yo les recomiendo tener preparada para la clase que viene un cuadro de síntesis con todos los estadígrafos y las distribuciones para poder aplicar en los ejemplos que estén viendo la clase que viene. De tenerlo bien clarificado para poder después anexarle lo que es análisis de la varianza. Resolver todas las actividades planteadas en esta segunda parte de la materia. No es que tenemos menos tiempo, pero que realmente las actividades tenemos que ir cumpliéndolas en los plazos que están establecidos.